Muy buen día, miembros del Comité de Conducta e Integridad Pública de la Secretaría General de Gobierno. Me permito informarles que conforme a lo establecido en el artículo 10, fracción primera, de los lineamientos generales para la integración y funcionamiento de los comités de conducta e integridad pública de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado de Baja California, la de la voz, Rosaura Lisbeth Ahumada Soberanes, ha sido designada por la contadora pública Adriana Castilla Lara en su calidad de presidenta de este órgano colegiado, con el fin de concluir la presente sesión. Agradezco en nombre del titular de esta dependencia, el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, su asistencia a esta segunda sesión ordinaria del año 2025, dando inicio en punto de las 12:13 del día 22 de mayo del 2025. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a la suplente de la secretaria técnica de este comité, la maestra Guadalupe Adriana Nevares Ramírez, para que verifique si contamos con quórum legal para celebrar esta segunda sesión ordinaria y procedamos al desahogo del orden del día. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. Gracias, suplente de la presidenta. Y por instrucciones de usted se procede a tomar lista de asistencia. Suplente de la presidenta del comité, licenciada Rosaura Lisbeth Ahumada Soberanes. Presente. Suplente de la secretaria técnica, Guadalupe Adriana Nevares Ramírez. Presente. Representante del órgano de control, licenciado Francisco Gael García Méndez. Presente. Vocal del comité, licenciado Luis Garciola Escobosa. Presente. Me permito informarle, suplente de la presidenta, que se hace constar y se confirma la presencia de 4 integrantes del comité de conducta y que existe quórum legal para llevar a cabo la segunda sesión ordinaria del año 2025 de este comité de conducta e integridad pública de la Secretaría General de Gobierno. Contando con la presencia de 4 integrantes del comité de conducta, se instala la sesión y por haber quórum legal, todos los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Lectura del orden del día. Para el desahogo del tercer punto, cedo el uso de la voz a la suplente de la secretaria técnica de este comité para dar lectura al orden del día. Gracias, suplente de la presidenta. A continuación, daré lectura al orden del día para proceder a someterlo a la aprobación de los integrantes con derecho a voto de este comité. Orden del día, punto número 1, apertura y bienvenida. 2, lista de asistencia y declaración de quórum legal. 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación en su caso. 4, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la primera sesión ordinaria celebrada el día miércoles 26 de febrero de 2025. 5, actualización del micrositio. 6, capacitaciones. 7, lectura de acuerdos tomados. 8, asuntos generales. Y 9, clausura de la sesión. Solicito a la secretaria técnica someter a consideración de los integrantes de este órgano colegiado el orden del día presentado, solicitándoles manifiesten el sentido de su voto. Gracias. Por instrucción de la suplente de la presidenta, se somete a votación el orden del día, solicitando manifestar el sentido de su voto junto con la posición del mismo. Suplente de la presidenta, a favor. Suplente de la secretaria técnica, a favor. Vocal a favor. Gracias. Suplente de la presidenta, informa usted que ha quedado aprobado por unanimidad de votos de los asistentes el orden del día antes expuesto, con 3 votos a favor. Continuando con el punto número 4 del orden del día, cedo el uso de la voz a la suplente de la secretaria técnica para el desahogo del mismo. Gracias. Por instrucción de la suplente de la presidenta y dado que el acta fue circulada con anterioridad a los miembros del comité vía electrónica, se somete a votación de los integrantes del comité
la aprobación del acta de la primera sesión ordinaria del Comité de Conducta celebrada en fecha 26 de febrero de 2025, así como la dispensa de la lectura, solicitando manifestar el sentido de su voto junto con la posición de su voto. Suplente de la presidenta a favor. Suplente de la secretaria técnica a favor. Vocal a favor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por mayoría del comité el punto número 4 referente al acta de la primera sesión ordinaria del Comité de Conducta celebrada en fecha 26 de febrero del 2025, así como la dispensa de la lectura. Continuando con el punto número 5 del orden del día en relación a la actualización del micrositio, les comento que la presidencia de este comité, dentro del punto de la actualización del micrositio, propone la actualización de la denuncia que se puede interponer ante este comité por vulneraciones al Código de Conducta e Integridad Pública de esta Secretaría y otras, razón por la cual se menciona de manera enunciativa, más no limitativa, los elementos y tipos de denuncia que se pretenden modificar, con la firme intención de acercarnos a los usuarios y servidores públicos de esta dependencia, buscando la eficiencia, eficacia y rendición de cuentas. Lo anterior al tomar las decisiones en el ejercicio de las denuncias que se presenten y cuando se actúe como órgano colegiado. Es que se destaca lo siguiente. Primero, el elemento de la denuncia que pretendemos modificar o actualizar en el micrositio es un formato digital que se pretende la eficiencia de los recursos que se desplieguen en la atención a los temas. El segundo elemento sería un lenguaje incluyente, ciudadano y sin tecnicismos innecesarios que incentive a los usuarios y servidores públicos la denuncia como una forma de actuar ética y moralmente correcta, fortaleciendo la capacidad de llegar a las metas de este comité. Y como tercer elemento, con estos ojos como motor de la actualización, mejorar las estadísticas y datos que arrojen las futuras denuncias, posibilitando mejorar la forma en que se rinde la información. ¿Qué tipo de denuncias? Sería la denuncia anónima, denuncia por vulneraciones a los códigos de ética y conducta e integridad pública, y la de conflicto de intereses. Razón por la cual, si este comité lo autoriza, se mandará por medios electrónicos una propuesta de modificación lo antes planteado a los integrantes de este mismo comité, en la cual se buscará, entre otras, la opinión técnica de la Coordinación de Informática respecto a las capacidades para su implementación y de la Unidad de Transparencia respecto al aviso de privacidad que se implementaría para el tratamiento de los datos personales. Y con ello, votar en la siguiente sesión para la respectiva actualización del mismo. Agradezco nos ponga al tanto de la información, suplente de la presidenta. Y seguimos con el punto siguiente. Continuando con el punto número 6 del orden del día, cedo el uso de la voz a la suplente de la secretaria técnica para el desahogo del mismo. Gracias. Por instrucción de la suplente de la presidenta y dado lo que marcan los lineamientos generales para la integración y funcionamiento de los comités de conducta e integridad pública de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado de Baja California y el tablero de control para la evaluación integral de los comités de conducta e integridad pública, el día 12 de mayo de la presente anualidad se celebró la primera capacitación organizada por este comité, impartida por el licenciado César Adrián Grijalva Soto. Lo anterior para las personas servidoras públicas de la Secretaría General de Gobierno, celebrada por la plataforma Teams denominada Deontología, Servicio Público y Derechos Humanos. Este es el inicio de una serie de conferencias que se tienen planeadas para los meses subsecuentes con temas afines a nuestra normatividad vigente. Ok, continuando con el punto número 7 del orden del día, cedo el uso de la voz a la secretaria técnica para el desahogo del mismo. Gracias. Por instrucción de la suplente de la presidenta, daré lectura a los acuerdos tomados en la presente sesión ordinaria, siendo estos los siguientes.
Acuerdo número 1. Se aprobó en votación económica por unanimidad o mayoría de las personas integrantes de este comité con derecho a voto el orden del día propuesto para esta segunda sesión ordinaria. Acuerdo número 2. Se aprobó en votación económica por unanimidad o mayoría de las personas integrantes de este comité con derecho a voto la presentación y solicitud de aprobación del acta de la primera sesión ordinaria celebrada el día 26 de febrero del 2025. Continuando con el punto número 8 del orden del día, se da uso de la voz a la secretaria técnica para el desahogo del mismo. Gracias. Por instrucciones de la suplente de la presidenta, iniciamos con el punto de asuntos generales y les pregunto, miembros de este comité, ¿tienen algo que tratar o mencionar en este punto? De no haberlos, solicito me haga favor la suplente de la presidenta continuar con el siguiente punto del orden del día. Continuando con el desahogo del orden del día de la presente sesión, solicito a la suplente de la secretaria técnica continuar con el punto siguiente. Gracias, suplente de la presidenta. Informa usted que han sido agotados todos los asuntos de la agenda de este día, por lo que es procedente pasar a la clausura de esta sesión. Ok, gracias. Solicito a los integrantes de este comité ponerse de pie para proceder a esta parte de la sesión. Ok, siendo las 12 horas con 24 minutos del día 22 de mayo del 2025, declaro clausurada la segunda sesión ordinaria del Comité de Conducta e Integridad Pública de la Secretaría General de Gobierno, agradeciendo a cada uno su asistencia y participación. Que tengan bonita tarde. Gracias. Gracias, igualmente, bonita tarde.